Hola, Dios te bendice en esta noche. ¿Verdad? Por si este video llega a alguien que no me conoce, mi nombre es Leslie Mártir, hija de Dios, así de simple. Y es que quería traerles hoy una palabra sobre un tema así que llegó a mi mente, y el tema es: posiciónate para recibir tu milagro. Cuando escuchamos este tema, probablemente lo que viene a nuestra mente es el milagro que yo estoy esperando, y yo podría decir, ay, de repente estoy esperando el milagro de tener una casa, o estoy esperando el milagro de tener un auto, o estoy esperando el milagro de caminar en sobreabundancia. No sé, pueden venir diferentes cosas, el milagro de tener hijos, el milagro de, ponle nombre, ¿verdad? Y no es precisamente de ese milagro que voy a hablar, porque en esta enseñanza eso lo considero la añadidura, y te voy a explicar ya mismo por qué. Mira, a mí me gusta dar herramientas, me gusta enseñar cosas que te lleven a otro nivel de entendimiento con el Señor, enseñarte y darte estrategias para que tengas un crecimiento, para que puedas entender el mundo espiritual, para que puedas recibir de Dios todo aquello que el Señor te quiere dar. Por ende, pude ver en el mundo espiritual que lo que Dios nos quiere dar simplemente está allí, está allí. Pero si estamos acá y Dios lo suelta, no lo estás recibiendo tú, porque tú estás por acá. Entonces tengo que alinearme a eso que Dios me quiere dar, de tal forma que cuando Dios lo suelte, yo pueda agarrar eso, ¿no? Y lo que quiero explicarte bien es que hay veces que hasta nos congregamos pensando en que ya sea el profeta, el apóstol, el ministro, evangelista, el maestro, queremos ver un milagro. El pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, el mundo en general está hambriento de la manifestación del Señor. Estamos hambrientos de ver milagros. Hemos escuchado tanto de todo lo que Dios ha hecho en otros lugares, pero nosotros queremos verlo. Nosotros decimos, yo quiero que esta noche sea gloriosa, que esta mañana sea gloriosa, yo quiero ver milagros, quiero ver la manifestación de Dios. Pero el problema radica en que muchas veces estamos esperando, estamos como espectadores, valga la redundancia, esperando que otro sea el portador de ese milagro, y yo quiero ver el milagro. Pero ¿qué tal si por un momento te detienes y piensas un poco? ¿Y si el portador de ese milagro eres tú? ¿Qué tal si solo bastara con que tú puedas posicionarte de tal forma que seas tú la herramienta que Dios usa para traer ese milagro? Entonces, ¿verdad? En esta hora quiero traerte esta reflexión para que pienses, para que escudriñes, ¿verdad? Quiero traerte este versículo que dice así: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pensemos por un momento, cuando hablamos del reino de Dios, quiero definirlo, ¿verdad? Traer al reino de Dios. ¿Qué es traer al reino de Dios? ¿Con qué me como eso? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Pues mira, yo quiero definirlo de esta forma: como establecer su voluntad. Cuando yo quiero que la forma en la que Dios reina en los cielos, traerla aquí a la tierra, es que no hay otra forma a menos que yo mismo, ¿verdad?, establezca su voluntad aquí en la tierra. Así que necesito yo primero caminar en la voluntad de Dios, de tal forma que al yo caminar en la voluntad de Dios, ¿verdad?, lo que pasa allí en el cielo tenga que pasar en la tierra. ¿Por qué? Porque voy a estar cautivando, ¿verdad?, la atención de Dios, y eso va a hacer que Dios diga, espera un momento, ¿qué es lo que está haciendo María? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Es que ese olor a fragante me da, y yo tengo que mirar ahí qué es lo que está haciendo, y hace que Dios tenga que decir, stop. Algo está pasando aquí. ¿Qué es lo que está haciendo mi hija o mi hijo? Y eso va a cautivar la atención, ¿verdad?, de nuestro Señor. Porque si bien es verdad que tenemos que tener identidad de hijos, ¿verdad?,
también debemos de tener ese ADN del Padre y necesitamos ser embajadores del Señor para traer ese reino de los cielos aquí a la tierra, ¿verdad? Así que el versículo dice que primeramente busquemos el reino de Dios, ¿verdad? Ya te expliqué cómo lo vamos a buscar. La forma es establecer su voluntad aquí en la tierra. ¿Y cómo la establezco? Cuando yo mismo, ¿verdad?, crucifico mi carne para hacer lo que Dios espera que esté haciendo. Quiero detenerme ahí un momentito. A veces pensamos simplemente en lo que es pecado. Yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no, ¿verdad? Pero es que miren, hay algo que como iglesia, y me atrevo a decir como iglesia, sí, porque yo estoy hablando a los hijos de Dios, o sea que te estés congregando o no, no dejas de ser hijo. Así que escucha bien lo que te estoy diciendo. Aquí lo importante y lo central es que nos enfoquemos en hacer la voluntad del Padre. Y yo no sé tú que me estás mirando allí en tu casa o donde estés, pero es que yo he sentido bien fuerte que un hijo sin oración está completamente fuera de la voluntad de Dios. Así que yo quiero que en esta hora tú puedas escudriñar en tu vida cómo está tu nivel de oración con el Padre. De oración, ¿por qué? Porque la oración no es más que hablar con papá. No es más que ese tiempo que yo saco para yo deleitarme en Él y permitir a la vez que Él me hable. Y si yo no tengo esa intimidad con Dios, ¿verdad?, ¿cómo voy a conocer su voluntad? Puedo tratar de leer la Biblia, pero no la voy a entender, porque la revelación de su palabra viene a través del Espíritu Santo de Dios. Así que no podemos perder de vista que para establecer el reino de Dios, ¿verdad?, como dice que primeramente busquemos el reino de Dios, necesito caminar en la voluntad de Dios. Y caminar en la voluntad de Dios es mucho más que no pecar, sino que hacer exactamente lo que Él me pide que yo esté haciendo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, vete y ora por aquel? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, eso que te di, impártelo? ¿Cuántas veces el Señor, verdad, nos manda a hacer cosas que uno empieza a pensar y no termina uno haciendo nada? Así que ahí, ¿verdad?, nos salimos de la posición de recibir nuestro milagro, porque para estar alineados, para recibir ese milagro, tenemos que caminar en la voluntad de Dios. ¿Ok? Lo otro, ¿verdad?, dice que busquemos también la justicia del reino, ¿verdad? Busquen el reino de Dios y su justicia. A mí me gusta pensar que algo que le hace justicia al reino de Dios son los milagros. No es lo mismo yo ir y hablarle a una persona de un Dios que sana, a yo poner mis manos sobre esa persona, ¿verdad?, declarar sanidad y que esa persona sea sana. ¿Por qué? Porque yo puedo hablarle a una persona de lo que Dios es capaz de hacer, pero esa persona, cuando tiene la manifestación del Espíritu y ve lo que Dios es capaz de hacer, eso es lo que transforma a la persona. No es el cuento del que tú le hagas de lo que Dios hace, es que la persona tenga una experiencia sobrenatural con el Espíritu de Dios. Por eso es que esta enseñanza se llama Posiciónate para recibir tu milagro. ¿Por qué? Porque queremos ver el milagro, pero ese milagro que yo quiero ver, yo soy el recipiente que va a hacer que sea visto en el plano natural. Por ende, me posiciono en sujeción a Dios, recibo el poder para desatar el reino de los cielos aquí en la tierra, para hacerle justicia al reino de los cielos, y a cambio tengo mi añadidura. ¿Qué son las añadiduras? Eso que tú le estás pidiendo a Dios, eso que tienes loco a Dios orándole que tú quieres, y Señor, por favor, yo quiero, Padre, tal cosa. Eso que le estás pidiendo a Dios, eso no es tu milagro, esa es la añadidura. Así que vamos a enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿ok? Eso nos posiciona y por ende tenemos la añadidura. Pero el milagro, ¿ok?, lo que te posicionas para tener el milagro es lo que Dios soñó. Eso que Dios soñó para establecer su reino aquí en la tierra, ese es el milagro, y para eso es que nos tenemos que posicionar
como hijos de Dios, ¿verdad? Como dignos representantes, como embajadores. Ahora, algo que a lo mejor tú dices, ok, eso está chévere, ¿y cómo me posiciono? Porque ya me dijiste lo que voy a obtener de posicionarme y yo quiero eso. Pero ¿cómo puedo lograr posicionarme? Pues yo te voy a enumerar algunas cosas. Hay muchísimas, pero te voy a enumerar, ¿verdad? Las que vinieron así de repente a mí. Mira, una es el perdón. Jesús, cuando oró en el Padre Nuestro, ¿verdad? Dijo, y perdóname como también yo perdono, ¿verdad? A los que me ofenden. Algo que a mí me posiciona para yo recibir el poder y la autoridad del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el respaldo es el perdón. ¿Por qué? Porque el yo no perdonar le da legalidad al reino de las tinieblas. Y apartados de Dios nada podemos hacer. Entonces, como yo siempre digo, las cosas son blanca o negra. Aquí no hay puntos de colores. Así que o yo le doy legalidad al reino de Dios o yo le doy legalidad al reino de las tinieblas. Por lo tanto, ¿verdad? El perdón me hace libre. El perdón hace que el infierno no tenga autoridad para señalarme, para juzgarme. ¿Por qué? Porque estoy libre. Y en libertad es que los hijos de Dios debemos de caminar. Porque si tú no estás en libertad y tú estás atado, entonces no tienes ninguna autoridad en el mundo espiritual. Y eso es un problema, mis hermanos. Lo próximo es amar como Cristo nos ama. ¿Ok? Y ahorita yo hablaba con Gabriela, que estaba allí preparando ella una palabra para los juveniles, y hablábamos de lo importante que es amar. Y que muchas veces amamos como nosotros queremos amar y no como Cristo pide que nosotros amemos. Por lo tanto, es momento de pensar, de escudriñarnos y evaluar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que están viendo, ¿verdad? Esta enseñanza se dicen ser cristianos, ¿no? Si te preguntan, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiana, sí, soy cristiano. Yo creo en Cristo. Pero la pregunta es si tú estás amando como Cristo dijo que tú amaras. Porque si tú no lo estás haciendo, entonces no eres un ejemplo de Cristo. Cristo mismo te dice cómo amarlo. Y nosotros a veces, ¿verdad? Queremos amar a Dios como nos da la gana, la santa gana. Y no se hace de esa forma, ¿ok? Yo les daba el ejemplo a mi nena, un ejemplo que agarré del Dr. Peter Burgos, que lo amé, ese ejemplo. Eso fue para una conferencia de matrimonios. Y él decía que la forma de amar correcta a otra persona es como la otra persona se siente amada. Y yo le decía a mi nena, yo le decía, por ejemplo, vas a donde una persona y tú le dices, para mí el amarte es darte a galletazos. Y la otra persona va a ser como, no, párate, yo no siento que si hace eso no voy a sentir que tú me amas. Y es un ejemplo drástico que estoy dando, ¿verdad? Hasta cierto punto parecería no tener sentido. Pero es que muchos de nosotros vamos por la vida así. Hacemos como nosotros sentimos, como nosotros queremos, sin pensar cómo se está sintiendo el otro. Entonces es momento que reflexionemos, porque ustedes saben cuántas personas van por el mundo no queriendo saber de Dios, no queriendo aún saber del Hijo de Dios, y mucho menos del Espíritu Santo de Dios y de la iglesia. Ni la menciones. ¿Por qué? Porque los que decimos ser hijos de Dios los hemos herido. ¿Con qué? A veces con nuestras palabras, a veces con nuestras acciones y muchas más veces con nuestra falta de acción. Así que es momento de que nos escudriñemos y pensemos, ¿yo estoy realmente amando a los que me rodean como Cristo manda? Porque es que a veces tendemos a compararnos con el que está próximo a nosotros. A veces tendemos a justificar nuestras acciones y las excusas nada más nos acusan, esa es la realidad. Así que tómate un tiempo y escudriña a ver cómo están siendo tus acciones, porque si lo que tú estás haciendo hiere al otro, pero es que esa no era mi intención. No, yo no estoy hablando si esa era tu intención o no era tu intención.
Yo estoy hablando del fruto. ¿Por qué? Porque la palabra establece, ¿verdad?, que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siegue, eso también cosechará. Así que tienes que estar pendiente qué es lo que tú estás sembrando en otros, porque también eso es lo que tú vas, ¿verdad?, a cosechar. Definitivamente debemos ser embajadores del reino, ¿verdad?, dignos representantes de lo que es el Padre. No podemos estar a esta altura, ¿verdad?, dejándonos llevar por lo que es el mundo y por lo que es su corriente. Todavía vemos muchos que debiendo de haber, como decía Pablo, debiendo haber estado de comer viandas, todavía estamos bebiendo leche. Y hermano, es inaceptable, y en esta hora, ¿verdad?, yo pongo una demanda sobre tu vida de que es necesario que ya te prepares para comer viandas. ¿Por qué? Porque es mucha la mies y son pocos los obreros, y ya no estamos para ser parte de la mies, ya estamos para ser parte de los obreros. Y esta es la hora de que tú que estás allí viéndome te posiciones para que puedas recibir tu milagro. Y el milagro más grande que tú puedas recibir en esta hora es ser instrumento del Altísimo. Es ser las manos, los ojos del Altísimo aquí en la tierra. Porque los obreros ya nos tenemos que activar. Ya está bueno del ñe, ñe, ñe y del guan, guan, guan. Ya tenemos que activarnos, porque el Señor ha puesto una demanda sobre nosotros, porque el Espíritu Santo está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Por qué? Porque Él nos ha equipado, y esto no es por falta de conocimiento, esto ha sido por falta de sujeción, y ese es el problema que hemos tenido muchos de nosotros, que no nos hemos sujetado a lo que Dios nos ha estado diciendo, hemos estado haciendo lo que nos ha dado la gana. ¿Y cuál es el problema? Que mientras el infierno está organizado, nosotros, los hijos de Dios, estamos por la libre, y eso, ¿qué pasa? Trae estancamiento. Y sí es verdad que queremos un avivamiento, y sí es verdad que queremos ver milagros, pero esto empieza por ti y por tu casa. No puedes pretender ir a la iglesia y querer ver los milagros. El agente de cambio en esta hora eres tú, y pongo una demanda sobre tu vida. Porque si Dios te permitió ver este video en esta hora, es porque Dios quiere que tú recibas este milagro. Este mensaje se impregne a través de ti, y ese milagro se dé a luz. Y el milagro lo cargas tú, el milagro no lo carga el predicador que vino el domingo, el viernes, el día que sea que te congregues. El milagro no lo carga la hermanita o el hermanito que se pasa contigo, el milagro lo cargas tú, y es hora de que lo des a luz. Así que otro punto es, mira, no cuestionar a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos dice, nos da estrategias aún, y nosotros estamos ahí tan incrédulos, cuestionando los porqués, los por cuántos de Dios? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. Si hago eso, ¿qué dirán? No me atrevo, voy a hacer el ridículo. Tenemos que ser como niños y dejar de cuestionar cómo Dios quiere hacer las cosas, porque yo te aseguro a ti que cuando tú te activas y empiezas a hacer la voluntad del Espíritu, el Espíritu Santo no se detiene y sigue ministrándote una y otra y otra y otra y otra vez. Y cuando te envuelves en la nube de la presencia del Espíritu Santo, hermano, hermana que me escucha, tú eres imparable. Así que yo te reto, te lanzo este reto en esta hora, a que tú desates lo que el Espíritu Santo tiene para tu vida. Posiciónate para recibir tu milagro. Se llama sujeción, ¿ok? Sobre todas las cosas también, ¿verdad? Una vida de oración. Hay una demanda del Espíritu. El Espíritu tiene tanto que dar. Tiene, miren, tanto que dar. Pero no hay quienes quieran recibirlo, porque ¿saben cuál es el problema? Que son muchos los que quieren los milagros del Señor, pero son pocos los que quieren al Dios de los milagros. Así que en esta hora, entiende de una vez y por todas que es necesario que tengas una vida de oración. No es que le digas al otro, ora por mí. No es que estés 5 minutos, ay Señor, si es tu voluntad. Es que tienes que pararte. Tienes que pararte ahí en la brecha
Pero en otra, ¿verdad? En otra ocasión estaremos hablando un poquito más de lo que es la oración, ¿verdad? Y las herramientas que tenemos para que nuestra oración sea efectiva. Porque no es orar por orar, es que nuestra oración sea efectiva, ¿ok? Así que en otra ocasión, ¿verdad? Estaremos hablando de esto. Pero lo importante, ¿verdad? Que quiero que te quedes con esto, es que mire, te posiciones para que el reino de Dios sea manifiesto a través de ti. Y a la vez que tú te posicionas para que el reino de Dios sea manifiesto en ti, yo te aseguro que tú recibes la añadidura. Pero en esta hora, si algo vas a atesorar en tu mente, en tu corazón, que sea que necesitas posicionarte en sujeción para recibir el milagro de Dios. Y el milagro de Dios no es aquel que tú soñaste, es aquel que el Señor soñó para tu vida, porque su perfecta voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Así que en esta hora yo te reto a que no te concentres tanto en lo que tú quieres. A veces somos tan, ¿verdad? A veces hasta prepotentes en nuestra oración, sin pensar en cuál es el sueño que tiene Dios para mi vida, en cuál es el propósito que tiene Dios para mi vida. Así que nada, no quiero hacer este video más largo. Te reto a que te evalúes, te reto a que le preguntes al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que tienes que arreglar para posicionarte en la frecuencia perfecta, precisa, para recibir ese milagro que Dios tiene para tu vida y para que seas tú el agente de milagros en tu congregación y en donde quiera que te pares, sea en el supermercado, sea en la escuela, si eres un joven que me escuchas, en donde quiera que te pares, porque nuestro mundo está hambriento de la manifestación del Señor y tú y yo somos esos agentes de cambio. Te bendigo en esta noche y declaro que esta palabra es sembrada en terreno fuerte, en terreno fértil y que va a dar a luz un fruto. Dios te bendice.